Hola, hola mi gente Smart, bienvenidos a un nuevo episodio de Smartes, donde las historias se inspiran y los sueños se construyen. El día de hoy nos encontramos con Ernesto, Carlos y Guillermo, fundadores de Cambu. Vamos a conocer un poco más de su historia, su creación, cómo surge y los pequeños tropiezos que hayan podido tener a lo largo de la fundación. Me gustaría comenzar por Ernesto para que nos cuente un poquito más de lo que ha sido la parte suya dentro de Cambu. Gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Bueno, nosotros en principio nacemos hace 4 años, nacemos como proyecto con mi hermano Guillermo, nosotros somos hermanos. Nace el proyecto de Cambu, ¿no? Nace en pandemia y la pandemia ha traído, digamos, muchas oportunidades para la gente que ha entrado en un momento de crisis y ha podido ver esa oportunidad y tomarla, ¿no? Nace hace 4 años, estamos en operación hace 2 años. En el mercado principalmente en Cusco, nacemos en Cusco, Valle Sagrado, Cusco, y nos hemos ido expandiendo por distintas ciudades del país. Claro, entonces tú me comentas que los que empiezan con Cambu son Guillermo y tú. ¿Y cómo es que te unes tú, Carlos? Coméntanos un poquito de eso. ¿Qué tal, chicos? Te comento. Si bien Ernesto y Guillermo fueron los de la idea inicial y los que, crearon, lo que se les desprendió el foco en esto, en el momento de buscar un equipo que apoye como soporte, me buscaron a mí, ¿no? Yo y con ellos ya tenemos una amistad de años, con Ernesto incluso trabajamos, así que ya sabíamos, conocimos del uno y el otro. Cuando me presentaron el producto, la verdad que yo no conocía mucho esto, pero el rato que se fueron, empecé a averiguar un poco más y me di cuenta que sí era un buen producto, que sí había una proyección grande, y justo era un momento en el que, como se dan las cosas, ¿no? A veces se dan las cosas en el momento adecuado. Yo estaba ya pensando en un emprendimiento, estaba ya pensando hacer algo en ese momento, algo un poco más grande, pero yo ya había tenido emprendimientos más chiquitos, pero no algo tan consolidado y grande como esto. Se dio, la verdad que averigüé poco, porque vi que había una oportunidad bien fuerte acá y entré al equipo, empezamos a averiguar cómo es, averiguar cómo es, a tener más ideas, saber dónde, cómo entrar. El producto de penetración, el producto es un poco complicado cuando es nuevo y un producto de nicho, peor todavía, pero se empezó a hacer una sinergia también interesante entre los tres, ¿no? Y ahí también hay un tema de sociedad y saber escoger a tus socios, ¿no? Que ya seguro más adelante lo vamos a tocar también, ¿no? Claro que sí. Cuéntame, Guillermo, que estás muy calladito por allá. Coméntanos tú cómo se te ocurre la idea, porque yo tengo entendido que el que empezó mucho tiempo atrás fuiste tú y ya después les planteaste la idea para consolidarla. Muy bien, bueno, te comento. Yo ya llevaba algunos años experimentando con la kombucha. Yo de hecho la conocí más o menos en el 2018, que fue la primera vez que la probé, pero no me agradó, ¿no? Porque tenía un sabor muy avinagrado y básicamente sabía eso. Posteriormente recuerdo que con Ernesto fuimos a un café en Lima, en Barranco, donde por primera vez probé una kombucha saborizada, ¿no? Y eso me abrió las ideas porque me pareció muy, muy interesante. Entonces, regresando de Lima, yo comencé a hacer mis pruebas. Estoy hablando más o menos del 2019, ¿no? Empecé a hacer pruebas experimentando con sabores, ingredientes, ¿no? Y ya para el 2021 fue que inició el proyecto, pero todo a raíz de que, como comentaba Ernesto, la pandemia, trajo muchas dificultades y entre ellas oportunidades para mucha gente. En mi caso, yo ya venía desarrollando un proyecto de un salón de evento en mi casa, que lo pensaba inaugurar justamente en el inicio de la pandemia, ¿no? En marzo del 2020, ¿no? Pero bueno, obviamente no pude hacerlo, y para el 2021 Ernesto me llama, ¿no? Y me propone, ¿qué tal si cultivamos y vendemos hongos? No, esa fue la pregunta que me hizo, porque él sabía que yo había llevado un curso y que también sabía cultivar hongos, pero en ese momento a mí me pareció muy complicado, ¿no? Logísticamente el negocio de los hongos. Entonces le dije, pero ¿qué tal si hacemos kombucha? ¿No? Que a mí en ese momento me parecía algo más sencillo, porque mi idea era lo más artesanal, ¿no? Como estaba haciéndolo en envases de vidrio, fermentándolo así, sin mucha tecnología de por medio. Entonces Ernesto fue en ese momento que, me escuchó, se puso a investigar,
y analizó las tendencias mundiales y cómo podía ser acá en el Perú y le pareció una idea estupenda. Y en ese momento Ernesto, bueno, se puso a armar el proyecto y a conseguir socios. Claro. Y cuéntenme, ¿cómo es que nace el nombre de kombucha? Perdón, Cambu, porque es el nombre que lleva su empresa como tal. Sí, mira, kombucha, mejor dicho, Cambu nace... Bueno, en principio hicimos un montón de ideas, o lanzamos muchas ideas, muchas en quechua, le dimos muchas opciones en general, pero al final creo que la que más nos gustó en ese momento fue... cuando tú vas o escuchas a una persona que habla inglés y que me dice kombucha, no dice kombucha, dice kombucha, ¿ok? Entonces salió de kombucha, Cambu, ¿ok? Pero le cambiamos la K y le pusimos la Q, porque nuestro producto es un producto cusqueño y esa es su identidad, y la Q le hace al nombre darle precisamente esa identidad, y incluso hay mucha gente que lo confunde como quechua, ¿no? Pero nace ahí Cambu. Interesante, la verdad, porque yo también le di como más como que, no sé, un origen más quechua, por eso les preguntaba también de dónde venía el nombre. Y qué interesante, siento que se refleja mucho también nuestra cultura, entonces es un nombre que pega. Me gustaría de repente que me contaran un poco más de las bonitas cosas. A mí algo que me gustó durante el desarrollo de la kombucha fue cómo decidimos sacar el producto en sí, ¿no? Cómo decidimos que tenga tanto dulzor, tanta acidez, ¿no? Y todo fue porque hicimos focus group, ¿no? En el que trajimos kombuchas de Lima, que era donde podíamos encontrar en ese momento, algunas de España, de Alemania, de Estados Unidos, Alemania, ¿sí? Y bueno, con un grupo de gente empezamos a probar y a calificar, ¿no? Cuál le parecía más rica, no sé, de acuerdo al dulzor, al sabor y a la acidez, ¿no? Y fue un proceso muy bonito en el que participó bastante gente y llegamos a la conclusión, ¿no? De qué sabor necesitábamos, cuánta acidez, cuánto dulzor y gasificación. Sí, es interesante, ¿no? A mí el momento creo que me gustó fue cuando confirmamos, y yo también confirmé de que era un producto que sí tenía pegada y que sí podía ocupar un espacio en el mercado. Mira, la kombucha es un producto de nicho, y cuando me refiero a nicho es que esté enfocado a un público objetivo bien particular. En este caso los encontramos mucho, ¿no? En las tiendas orgánicas, en los restaurantes veganos, vegetarianos, etcétera. Y nosotros confirmamos de que sí podía ocupar en general en todo tipo de consumidor cuando empezamos a tener muchos pedidos de Canal Dórica, hoteles, cafés, restaurantes, y dijimos sí puede salir ahí, y ahí empezó a crecer la propuesta esa, ¿no? A los diferentes canales. Inclusive nos expandimos más rápido de lo que pensamos a otras regiones, y nos empezaron a buscar incluso porque sí, pues también los clientes veían que sí querían ese producto, más que nada como una propuesta saludable, que es lo que es, ¿no? Esa es su propuesta de valor, es un producto saludable para gente que quiere algo saludable, pero como les comentaba, sin sacrificar ese saborcito rico y la gasificación y eso, ¿no? Uno de los momentos más bonitos de este proyecto ha sido la construcción de la marca, del packaging. Siempre hemos creído que el packaging era importante. Una marca, o mejor dicho, un producto tiene que hablar con la marca, porque si no en sí se queda netamente como un producto. Y lo que buscábamos era una diferenciación clara, ¿no? Y esa diferenciación precisamente lo daba nuestra ciudad de nacimiento, que es Cusco. Y es que buscamos en todo este proceso tener esa identidad cusqueña. Nuestro producto está inspirado en la montaña de 7 colores. Todo el packaging está inspirado en la montaña de 7 colores. En la producción artesanal tú vas a ver personas en el packaging cargando frutas, cortando frutas, que es parte de nuestra identidad. Ser un producto cusqueño, ser un producto que inspira a ser sagrado, por el simple hecho de venir de Cusco, ser una tendencia mundial. La kombucha en este momento es una tendencia mundial. Y sobre todo que somos un producto 100% natural. Claro. Y cuéntenme, aquí podemos visualizar nosotros que cada botella tiene un color diferente. ¿Esto se debe a los saborizantes o a la acidez o por cómo están clasificados las botellas?
Bueno, el color se debe básicamente a la fruta o hierba que lleva, ¿no? O sea, básicamente lo que nosotros hacemos es al momento de saborizar nuestras kombuchas con ingredientes naturales, que es pulpa de fruta o muña, como en nuestros primeros 5 sabores, lo que hacemos es encapsular esos componentes que tienen tanto la muña, ¿no?, que son sus aromas, sus sabores, como los componentes que tienen las frutas o, por ejemplo, la de quión, las especias como usamos cardamomo, canela, clavo. Entonces, el color es netamente por los insumos naturales que utilizamos. Claro, y en estas presentaciones también hay diferencia de repente de lo que tú mencionabas de la acidez y de eso, o todas tienen, digamos, el mismo grado de acidez y solamente cambia el saborizante, el producto que están usando, y por eso cambia el color. Bueno, procuramos que tengan el mismo grado de acidez. Sin embargo, cada fruta, por ejemplo, en el caso del maracuyá y mango, el maracuyá es ácido, entonces le baja un poco más la acidez, le sube. En el caso del aguaimanto es bastante alcalino, igual la coca, y le sube el pH, ¿no? Es menos ácido. Entonces, no necesariamente tienen la misma acidez. Tratamos de que sí, pero en realidad la kombucha, a diferencia de otros fermentos como la cerveza, por ejemplo, no es tan fácil de estandarizar, ¿no? Pero tratamos de que sea lo más parecido posible entre lote y lote. Claro, y con respecto a los productos que utilizan para cada presentación, ¿ustedes tienen proveedores? ¿Ustedes mismos ustedes mismos adquieren los productos? ¿Cómo es el proceso digamos, de la selección de los productos al momento de...? Yo respondo. Sí, mira, todas estas... Todo ha sido, de hecho, un proceso de búsqueda, ¿no? Y la búsqueda siempre va en función a encontrar economía de escala en el futuro, ¿no? Necesitamos tener una estructura de negocio que sea escalable, y esa es la idea. Entonces, desde el cartón, desde la chapa, desde la botella, desde la fruta, tratamos de ir al productor, ¿de acuerdo? Porque si vamos a un intermediario, esto va a encarecer nuestro negocio y no va a ser un negocio escalable. Entonces, todos estos contactos, claro, lo hemos hecho con el tiempo, buscando, investigando, tropezando, tratando de que nos abran las puertas. Hoy en día, sí, nuestros proveedores, la mayoría son productores. Y con el tiempo, pues esperamos que nuestra economía de escala se siga incrementando, ¿no? Entonces, digamos que ustedes también están trabajando, o bueno, trabajan con productores locales por el tema de las frutas y demás. Claro, sí, definitivamente. La botella, la chapa, el cartón no son locales porque, bueno, no, lamentablemente no lo hacen acá, pero todo lo que es frutas, hierbas, la muña, el aguaimanto, la fresa, el maíz morado, etcétera, la coca, todos lo adquirimos acá en Cusco. Todo es de producción local. Me gustaría que, así como la parte bonita, también nos cuenten de repente algo que haya hecho que en algún momento ustedes digan, no, ¿saben qué? Creo que no, esto no va. Porque para los emprendedores también es importante no solo escuchar de repente el momento bonito, el momento en el que te inspira, en el que quieres seguir con esto, sino también los momentos en los que a veces ya no quieres seguir, porque es el momento crucial en el que tú dejas un proyecto o decides seguir con el proyecto. Nosotros tuvimos un problema inicial, que era el de tener proveedores, ¿no? que cumplan a tiempo, porque a veces los proveedores, cuando no cumplen a tiempo, también generan retrasos en la operación, y a veces esos problemitas también venían con sobrecostos de tiempo, sobrecostos de personal, etcétera, y eso sí a veces es un poco incómodo, ¿no? Pero también habían otros tipos de problemas, inclusive hay problemas hasta por el crecimiento. Cuando te van bien las cosas, también tienes problemas. Digamos, creció tan bien el producto que teníamos que producir más. Pero ¿qué pasa si nuestra capacidad de producción todavía era limitada en ese momento? Porque nuestra planificación inicial solo era, no llegaba a eso. Teníamos que conseguir más financiación, teníamos que conseguir más maquinaria, más personal. Entrábamos a otro problema, pero al mismo tiempo era una oportunidad, ¿no? Por ahí iba también el tema, ¿no? Y en lo que es el producto, como te comentaba en el inicio, ¿no? Sacar de nicho un producto que no es tan conocido, no es fácil masificarlo.
pero cuando empiezas a hacerlo ya se vuelve más bonita la cosa, ¿no? Nada que valga la pena es fácil, en general, ¿no? Así que creo que también todo emprendedor tiene que tener ahí un poco de resiliencia, si no es mucha resiliencia, porque problemas van a haber y tienes que tratar de convertirlos en oportunidades. ¿Y ustedes qué consejo le darían ya con una experiencia de haber logrado sacar un producto que entonces en su momento no era tan conocido y convertirse en lo que es ahora Cambu? ¿Qué consejo le darían a las personas que están emprendiendo con algo que de repente tampoco no es tan conocido en el mercado? A veces nos ponemos trabas mentales porque lo que pensamos es: oye, las cosas tienen que estar al 100% para salir. Y nos ponemos excusas. No, es que todavía me falta esto. No, es que todavía me falta esto. Y no salimos, ¿no? Yo creo que uno tiene que salir cuando ya tiene el producto. No importa lo demás. Si ya tienes el producto, sal, ¿no? Lánzate al mercado. Ese sería un primer consejo. Y el segundo es: siempre cuiden el dinero, ¿no? Uno tiene que gastar lo que tiene. No gasten de más, porque después lo que va a faltar es pues dinero, ¿no? Y uno tiene que cuidar el flujo de caja. Bueno, en mi caso, yo lo que les aconsejaría es que perseveren, que no se rindan con las ideas que tienen. En mi caso, por ejemplo, mira, yo soy abogado, he estudiado Derecho en Lima, pero no me hallé, ¿no?, con el derecho, y siempre quise hacer cosas. En mi caso me gusta hacer cosas, ¿no? Hago de todo. Inclusive empecé haciendo cheesecakes cuando me vino esto de la pandemia, y hacía unos cheesecakes con kefir de leche, ¿no? Que hacía una especie de queso de kefir de leche. Y ahí salieron, por ejemplo, el sabor de maracumango salió en mi cheesecake y el de fresa. Traté de hacer uno de chicha morada, pero así ese no salía bien. Entonces, bueno, yo seguí haciendo lo que me gusta, ¿no? Hasta que en determinado momento la atiné, por decirlo así, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo les digo: no se rindan, hagan lo que les gusta y tengan paciencia. Sí, no, igual yo coincido, ¿no? De los chicos, creo que la paciencia, ¿no? La paciencia, nada llega rápido, ¿no? Todo tiene su proceso, todo tiene su forma, y también creo que es importante seguir una hoja de ruta inicial, ¿no? Nosotros también al inicio hicimos una hoja de ruta. Vamos a ir paso a paso, haciendo esto, organizando bien, un planeamiento estratégico, de que se llama, ¿no? Y hemos seguido ese planeamiento y estamos donde estamos. Inclusive se ha adelantado todo eso. Nosotros pensamos estar quizá donde estamos ahora, quizá pensamos estar en unos años más. Y mira, se dio para bien, ¿no? Para bien, pero era porque también estábamos siendo ordenados, ¿no? Yo creo que eso es interesante, que recomendemos a los chicos que se arriesguen, porque el que no arriesga no gana, pero que también lo hagan en base a un plan, porque tampoco es lanzarse por lanzarse. Y lo hagan en base a un plan, así siempre van a tener un colchón y cuando se caiga y se van a volver a levantar, porque es más fácil levantarte cuando ya tienes una planificación. Claro, interesante, chicos, muchas gracias por esos consejos a las personas que nos ven, que tienen mucho miedo, y a veces estos consejos son los que ayudan, porque si viene de otra persona que estuvo en tu lugar en algún momento, es más reconfortante escucharlo. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Dónde encontramos a Cambu? En Cusco estamos en todos los supermercados, en la mayoría, Oriones, canastas, en todas sus tiendas. Estamos en el centro, la verdad que ya tenemos buen margen de clientes en todo el canal de hoteles, cafés y restaurantes, pero nos pueden encontrar también Gatos Markets, alrededor de la plaza, la mayoría de bodegas. La verdad que sí hay una buena presencia, ¿no? Y el Valle Sagrado también, ¿no, Ivo? Es verdad, en el Valle Sagrado estamos casi todos los markets grandes, ¿no? De hecho ha sido nuestro primer mercado. Estamos desde Pisac hasta Ollantaytambo. Y en Lima... Y en Lima nos van a encontrar de todas maneras en todos los ecomarkets, desde Flora y Fauna, que es bien conocido por allá, La Zanahoria, Oli Supermercados, que es parte de los Wong también, no necesariamente es de la familia Wong, y estamos en distintos cafés también en Barranco. Y chicos, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Redes sociales? ¿Por dónde los seguimos? Sí, claro, nosotros estamos en Instagram como Cambu Perú. Nos pueden encontrar como Cambu Perú.
Muchas gracias, chicos. Nuevamente, gracias por darnos la apertura a conocer un poco más de la historia de Kambu, a la historia de su trayectoria en sí, entre los momentos buenos y malos, y por inspirar a las personas que nos siguen en redes. Muchas gracias, Ernesto, Carlos, Guillermo. Realmente es admirable lo que han logrado en tan poco tiempo. Muchas empresas no lo logran así. Muchas se estancan por tiempo, pero ustedes no, y son realmente una prueba fidedigna de que con perseverancia, con constancia se logra. Muchas gracias nuevamente, y con ustedes es hasta un nuevo episodio.